Bueno, Ahora rápido. bienvenidos a este segundo episodio. Pedimos perdón, excusas por la demora por este segundo capítulo. Han pasado una serie de eventos desafortunados que no nos han permitido cumplir con la cita que queríamos tener, pero bueno, aquí estamos nuevamente con un nuevo tema, con algo nuevo que contarles y esperamos que así como el primer video tuvo una buena acogida, este también sea de igual interés para ustedes. Creo que nos fue mejor de lo que esperábamos. Sentimos a muchos amigos como muy, ¿cómo se dice? Como muy impactados por el tema, por las enseñanzas. No pensábamos que fuera a ser así. Así que gracias a ustedes los que lo vieron, gracias a los comentarios que recibimos. Es muy valioso para nosotros poder ser retroalimentados por ustedes y por todo lo que nos dijeron. Entonces, muchas gracias. Bueno, yo no quiero como ya hablar más acerca de que nos habíamos demorado, porque pues bueno, después poco a poco les iremos comentando o en alguno de los episodios puede salir parte de todo este proceso. Hoy vamos a hablar acerca de, ¿tú qué piensas? ¿Se debe confesar el pasado oscuro antes de casarse, sí o no? Sí o no y sustente. Sustente. Bueno, ¿Por qué? no sé si se dieron cuenta, pero en los estados de WhatsApp, en las historias de Instagram, creo que también pusimos, de las redes sociales de Él en Todo, que por supuesto tienen que seguirnos, pusimos esa misma pregunta, ¿no? Para que nos pudieran ayudar acerca de este tema. Y hay opiniones divididas. hay opiniones muy divididas. Bueno, pero en tu caso más, porque en mi caso, de los que me respondieron, solamente una persona, digamos que opinaba diferente. El resto todos creían que ahorita les concluimos. Okay, listo. Pero vamos a contarlo. No, pero sí, ¿tú qué crees? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Sí o no? Ahorita sustentamos. Sí o no, yo creo que sí, pero también depende. Sí, sí se debe confesar, sí se debe hablar del pasado, pero hay que hacerlo con sabiduría y que la pareja esté dispuesta a escuchar, y no solamente a escuchar, sino a ayudar. Ok, sí, yo también creo que sí. O sea, no creo, estoy profundamente convencida de que también se debe hablar del pasado oscuro. Pero, o sea, de pronto no con lujo de detalles, ¿no? O sea, porque uno a veces como mujeres, sobre todo, como que somos muy detallistas, y es que pasó esto y fue un lunes 13 de un mes de marzo. Entonces, pues no, o sea, no, en muchas ocasiones, incluso por guardar la integridad de las personas que estuvieron en nuestra vida, pues de pronto no comentar nombres, pero creo que sí es importante hablar del pasado oscuro, sobre todo cuando ese pasado está ligado a nuestras propias malas decisiones. Sí, muchas personas tomaron el pasado oscuro como solamente exnovios, ¿no? Sí, esa fue otra cosa. Y creo que va mucho más allá, ¿no? O sea, también no solamente son las exparejas, relaciones, sino hay pasados muy oscuros. O sea, hay situaciones que uno vivió, cosas en las que uno se involucró, y pues eso también hace parte del pasado que uno debería contar, uno debería hablar con la pareja para que sepa con quién se está metiendo, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta, amor. ¿Qué de tu pasado oscuro fue lo más difícil de confesarme? Esas preguntas sí, es que la que preparó fue... No, pero yo esa me surgió ahorita. A ver, ¿qué fue lo más difícil de confesarte? Es que no tengo en memoria qué tanto. Pues porque siempre hablé... Es que... Digamos que en nuestro caso, tú eres muy buena haciendo preguntas. Como la que acabo de hacer. Sí, y no es ni siquiera por zafarme del tema, sino que, o sea, tú fuiste como tan intencional, es la palabra que más usas tú, para hacer muchas preguntas que durante todas las preguntas que hiciste yo no tuve problema de responder. Ya. Sí, de hecho, pues nuestra relación
bueno, no, nuestra relación no. Cuando nos conocimos empezamos hablando acerca de mis exparejas, Ujú, ¿sí? Porque yo ujú, estaba buscando ayuda. ujú, Entonces, pues partiendo de ahí, creo que no. Y de lo otro que fue ya vicios, adicciones, pues los temas fueron surgiendo a raíz de que yo te contaba anécdotas, historias que vivía con mis amigos, con mi familia. ujú, Entonces, ujú. Aunque yo sí creo que hay una cosa que te costó mucho y está como relacionado a una lucha interna ah, que bueno, sí, claro, ya, ya. ¿Y lo vamos a hablar así? no, Ah, ok. pero, pero, o sea, sí, o sea, a eso vamos, que ni siquiera es una expareja, sino es una lucha Una interna. condición, sí, claro. Ujú. Entonces, digamos que creo que te ha costado más porque todavía sigue presente Sí, esa lucha en muchas ocasiones. sí, 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 totalmente. De hecho, el haber confesado ese tipo de cosas, pues hizo que, es que uno se sienta muy vulnerable. Ujú, Entonces creo que sí, cuando ese vicio se hace como evidente o como se hace la necesidad de confesarlo, de decirlo, porque sabemos que está mal y que no debería estar pasando en estos momentos, de que ya estamos casados, de que tenemos una relación estable, pues se hace mucho más complejo confesarlo, ¿sí? ujú, total, también creo lo mismo. Bueno, ¿y cómo te fue a ti con tus amigos? Con las preguntas. Nosotros hicimos, como les decía Juan, en WhatsApp pusimos, en nuestros WhatsApp personales pusimos la pregunta con el fin de que nuestros amigos nos respondieran que si se debe confesar o no el pasado oscuro. Y ahí a ti cómo te fue. Pues no tuve como tantas respuestas como tú, porque justo esos días había cambiado como de número. Ajá, ok, Entonces, sí. paila, o sea, no tenía como mucha interacción. Pero tuve un par de respuestas que una de ellas me pareció como común, digámoslo. O sea, la persona que me respondió me dijo que no, que era mejor que no que no se contara el pasado. Y te dijo por qué. Sí, porque la pareja podía usar eso como un arma en su contra. Y es que eso sí que es común, ¿oíste? Claro. Eso sí es común que sobre todo nosotros como mujeres saquemos esas como debilidades, nos aprovechemos de las debilidades pasadas o presentes, en tu caso, por ejemplo, es a veces presente, Sí. eh, para como hacer reproches, para juzgar, para manipular, Incluso para sacar ventaja, ¿no? para sacar De algunas ventaja en cosas. situaciones. Entonces, claro, pues la persona que quiere confesar o sí, que tiene un pasado oscuro, que somos todos, pero que al fin y al cabo puede pesar más lo que haya hecho, pues no va a querer confesar nada, porque sabe que la otra persona, por su falta de carácter, pienso yo que eso es una falta de carácter, puede sacar provecho de esa situación. Inmadurez también, ¿no? Sí. Pues porque si yo te estoy abriendo el corazón no es para que después uses ese tipo de cosas. O sea, esta persona me decía, por ejemplo, que también tiene que ver mucho el entorno en donde se conoce a la persona. Ah, ok, sí, estoy de acuerdo. Sí, porque digamos, él decía, no, es que yo a mi pareja la conocí en una rumba, por ejemplo. Ya. Y entonces al confesarle, digamos, mi pasado, entonces ella relacionó las cosas y después me sacó a colación que claro, como él era tan rumbero, porque ella me había conocido y no sé qué. Ah, Entonces trajo ok. muchas cosas a colación. Duro. Es complejo. Acá, a mí, o sea, creo que me respondieron por ahí unas 12 personas y solamente una dijo que no, que, o sea, que para qué. Que no tenía razón de ser, que el pasado pisado y que ya, que fin. Em, pero las otras 11 personas respondían que sí debía, porque de hecho una de las respuestas que más me impactó es porque se le daba el poder a la otra persona de decidir de estar con ella. Exactamente. O sea, si yo conozco tu pasado, yo decido si quiero estar contigo con todo tu pasado o definitivamente yo no puedo cargar con esa sombra del pasado. Entonces como que ella decía que cuando uno no le cuentan el pasado oscuro, pues básicamente a uno le quitan la capacidad de decidir si uno quiere estar. Y entonces ella decía que pues una persona es la suma del pasado
del presente y del El ambiente, entorno, de, claro. bueno, de muchas situaciones. O sea que el pasado no se puede cambiar y como no se puede cambiar, pues es importante conocerlo para poder decidir como de buena manera. Sí, algo que le decías a la persona que te decía que no, era por ejemplo, bueno, él te decía y poco, o sea, ¿a son de qué, no? Y tú Ujú, le decías, es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ujú, En cambio, creo que cuando uno logra hablar acerca de su pasado, puede soltar de alguna manera ese pasado y tratar de hacer algo nuevo construyéndolo en pareja. ujú, E incluso puede darle a la pareja, digamos, herramientas para que empiece a ver eh, actitudes de ese pasado para decirle, hey, vas como otra vez por el camino hacia esa historia que ya pasaste, que ok, tú no sí. quieres repetir. Yo ahorita estoy buscando una cita bíblica que se me acaba de ocurrir y es Santiago 5:16 y dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, ¿sí? Entonces, hay una bendición gigante en el poder confesar el pasado Sí, y poder confesar. Aquí está hablando específicamente de los pecados, pero cuando nosotros confesamos nuestro pasado, y aquí dicen, o sea, confiesen sus pecados y oren unos por otros, ¿sí? Entonces lo bonito es que cuando tú confiesas y puedes orar, en mi caso, pues como esposa, por esa lucha, por esa carga que es del pasado, que a veces viene, o por situaciones que tú sientes que del pasado te han afectado, podemos encontrar sanidad, ¿sí? Y podemos encontrar esa sanidad interior que tanto deseamos, o esa libertad. Cuando nosotros podemos hablar de nuestro pasado, es porque seguramente ese pasado ya está sanado. Cuando uno no ha sanado el pasado, difícilmente puede hablar de él. O sea, yo me he dado cuenta en las consejerías, por ejemplo, que ok, tenemos, que cuando uno llega con las personas y a las personas les cuesta hablar de su pasado o dicen, no, yo no quiero hablar del tema, no quiero tocar ese tema, o prefiero no hablar de eso, o eso ya pasó y dejémoslo así, ¿no? sí, ¿Sí? O sea, es porque es como todavía que le tienen falta miedo, ¿no? sanar, sí, o sea, como que le tienen un poco de temor, como que todavía no han sanado, o sea, de hecho hay una frase de una psiquiatra, Marian Rojas Estapé, que dice que perdonar es ir al pasado y regresar de allá sano y salvo, ¿sí? Entonces, creo que cuando nosotros podemos confesar ese pasado así, como lo estamos haciendo, o sea, como hablando ahorita con libertad, es porque es un pasado que ha sido sanado. Cuando nos cuesta hablar de ese pasado, cuando nos cuesta confesarlo, es porque todavía no han sido sanado o incluso porque muchas de esas cosas del pasado todavía tienen injerencia y están presentes, Sí, ¿sí? Todavía siguen en nuestro presente. Entonces como que eso lo he logrado ver y qué bonito es que, o sea, la respuesta a una confesión del pasado no es el juicio, no es el señalamiento, sino es la oración. Dice, oren unos por otros para que sean sanados. Y no estamos hablando, pues, si son de pronto de una creencia diferente, por ejemplo, a la de nosotros, que es la cristiana, no estamos hablando, esa cita bíblica no habla netamente de la confesión al sacerdote o del sacramento de la confesión, está hablando del confesarnos en pareja, con un amigo, con el terapeuta, con, bueno, yo qué sé, sí, con la persona de confianza, confesar ese pasado, ese pecado. y creo que, o sea, dentro, además de eso, también está como la madurez de la persona, ¿no? O sea, creo que lo he dicho ya varias veces, pero si yo te confieso algo y tú no tienes como la madurez suficiente para recibir esa historia, esa confesión justamente y de manejarla de buena manera para devolver a la otra persona o perdón o restauración o sanidad o un alivio o un vamos a levantarnos de esta, va a ser complicado que de ahí en adelante se siga dando, por ejemplo. Ah, sí, Entonces yo claro. puedo tener la intención de confesar algo, pero Ujú, si la respuesta es un muro, ujú. entonces va a ser muy difícil que yo diga, Vuelvas a hacerlo. claro, porque ya me estrellé una vez y el estrellarse duele. Ujú. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que, o sea, cuando nosotros confesamos nuestro pasado, le
estamos dando poder al otro, ¿no? Le Sí. estamos dando un superpoder y nosotros queremos que de cierta forma ese poder sea usado de buena forma. Entonces cuando la otra persona nos repele, nos juzga, nos señala o nos tilda o luego nos reprocha por alguna situación que sucedió y nos dice, usted sigue siendo el mismo de siempre, que me contó que esto y que lo otro. O seguramente, o sea, estás haciendo lo mismo Lo conmigo. mismo que hacías antes. Ah, bueno, yo he escuchado eso, ¿no? De que, pues como ya me lo hizo a mí, seguramente también. Ah, no, como ya se lo hiciste a ella, también me la vas a terminar haciendo a mí. Bueno, aunque hay patrones también, ¿no? Sí. Hay personas que tienen ciertos patrones de comportamiento que lastimosamente no logran vencer y repiten y repiten Pero, y repiten. o sea, digamos, ahí va lo que te decía hace ratico. Por ejemplo, si yo confieso y cuento mi pasado y hay un patrón de comportamiento, si mi pareja tiene la sabiduría suficiente para ayudarme y salir adelante juntos, ella puede decir, hey, se está repitiendo esto, ayudémonos, ya sea conmigo, ya sea con un terapeuta, ya sea con otras cosas. Yo creo que algo bonito de la confesión es que nos permite reconocer nuestros errores. Rara vez alguien que no reconoce que actuó mal o que sucedió algo en su vida malo va a confesar que algo pasó, ¿sí? Ejemplo, había una de las chicas que nosotros tenemos como la bendición de poder acompañar en su proceso. Una vez tuve que hacerle caer en cuenta, en conciencia, de que la habían abusado. Pues no era un abuso sexual, pero sí era un abuso, ¿sí? Y ella decía, ay, qué loco, porque yo no sentía que eso era un abuso. Entonces le decía, pero fue un abuso. Entonces ella no lo confesaba o no hablaba de eso porque ella no sabía ni sentía que eso era un abuso. Ahí va la frase que siempre suelo decirte, ¿no? ¿Cuál? Que a veces lo obvio no es tan evidente. Sí, a veces lo obvio no es tan... Entonces, claro, a veces nos pasa que uno puede no confesar el pasado porque no es consciente de que ese pasado lo afectó, de que ese pasado... Sí, claro. Y de hecho, ese pasado lo sigue afectando en el presente. Por la misma inconsciencia. Por la misma inconsciencia, exacto. Entonces, creo que sí es importante como que la pareja pueda hacerte ver que hay un patrón de comportamiento, que hay una situación, pero hay que ser muy sabios, o sea, porque no, uno no puede, usted siempre actúa así, no sé qué, no, si uno llega así, es muy difícil que la persona pueda abrirse emocionalmente, mostrarse vulnerable. Y no solo sabios, también persistentes, creo yo. Porque, o sea, lo he experimentado contigo, el hecho de que tú, a través de la insistencia y de decir, mira, estás actuando así, estás haciendo esto, está pasando esto, y pueda que muchas veces yo diga no, pero hay un momento en el que como que esa insistencia hace clic y yo digo, sí, tienes toda la razón. Sí, nos ha pasado, ¿verdad? Sí, creo que a veces yo he tenido que insistir en, no, mira, mira, date cuenta. Y al otro, pero mira y date cuenta, y vuelve y sucede, pero mira, date cuenta, y como que no, pero trato de no enojarme ni de no hostigarte, sino mi amor, o sea, de verdad, mira que tal día pasó, esta vez también pasó. Entonces ya cuando tengo como que reúno los argumentos suficientes para demostrarte que está pasando muchas veces, es como que caes en cuenta de... Y ahí es importante también, ahí es cuando viene la oración, porque es que el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de qué está bien y qué está mal en nuestra vida. Por eso dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y de juicio. Entonces, yo puedo empezar y decirte, no, mira, es que esto está mal, y puedo caer más bien en el hostigamiento, y más bien yo puedo orar y decir, Señor, yo siento que esto está mal en mi esposo, pero muéstraselo tú. Muéstraselo tú, que a mí no me hizo caso. Por favor, que es que a mí no me hace caso. Señor. Y ahí es cuando tú de pronto ya puedes como sentir ese clic, ¿no? De, sí, y ya. Sí, porque a veces, pues, yo suelo ser como terco en muchas emociones, en muchas situaciones y hasta que a mí no me hace clic, ya sea por algo que tú me has dicho, por algo que el Señor me revela con alguna actitud, por algo que yo veo incluso reflejado en mis hijos o algo así, pues no llega y me hace clic a mí, yo eso viene de mí.
Bueno, de pronto en el podcast pueden pensar que solo Juan tiene un pasado oscuro, porque hemos hablado mucho de ti. Pero yo también tengo un pasado oscuro. Y yo decidí quedarme. ¿Qué tal este? Pero tampoco era tan oscuro, yo creo que No. más oscuro es el tuyo. Pero de lo que, bueno, de las cosas que tú conoces Podemos de decirlo así. mí. A ver. Bueno, es que no. Pero puede ser, yo consumía, pero tú la hacías. Ay, ¿cómo así? No, mentira, no llegamos a eso. No, No, ¿cómo mentiras, así? mentiras. ¿Cómo así? Más o menos. Yo no la hacía, la cultivaba. Y yo consumía, pero no de lo que ella cultivaba. Ay, no, tema de otro podcast, escríbanos ahí. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué están hablando? Pero bueno, de las cosas de mi pasado, porque usted no me respondió bueno, yo te respondí la pregunta, ¿no? ¿Sí? De mi pasado, ¿cuál ha sido para ti la más difícil de asimilar? De tu pasado, ¿cuál ha sido la más difícil de Uy, me van a asimilar? exponer. No me había dado cuenta que esa pregunta me podía exponer demasiado. Lo mismo, es que eres como tan buena hablando de las cosas y tienes como tanta sabiduría para eso, que yo no siento que haya sido algo difícil de asimilar. O sea, todas las historias, y de hecho me pongo a pensar en lo de tu nacimiento, lo de esos primeros meses de vida, lo de la historia con tus papis, lo de ya el tiempo pues que fue de estar en la finca, de las persecuciones que tuvieron, de tus exnovios. Ah, bueno, sí, ya. Con eso creo que caí en cuenta de algo. No es que haya sido difícil de asimilar, sino que fue algo que me tomó por sorpresa, debo decir. ¿Qué te tomó? ¿Cómo así? Tu facilidad de conquistar. Ah, ok. Eso es como lo más complejo, ¿no? Si tú quieres contarles, cuéntales. Ay, pero yo por qué me tengo que exponer no sé, así. ¿tú qué hiciste? Bueno, es que resulta que una de mis debilidades y luchas es que, así como Alcohólicos Anónimos, soy una coqueta rehabilitada. O sea, hay algo que tengo en la mente que me martilla y es lo del bus. Ah, sí, no, pero esa no la vamos a contar. Ajá. O sea, sí, o sea, fue Ay, como lo ¿poder? más complicado, sí, o sea, Ya. para mí fue como lo más complicado porque yo digo, ¿a lo bien? O sea, yo intenté lo mismo, pero no me funcionó. Pero yo no tengo el mismo yo nivel. creo que el mancito quedó convencido de que No, fue por pues, él. claro. Y no. Sí, yo tenía como, digamos que me expongo, porque este es un tema que se liga mucho a los hombres, ¿no? De que ellos son los que coquetean, de los que ellos son los que levantan, pues, novias, pues, no queridos. En mi caso era yo. Entonces, básicamente yo me levantaba a los noviecitos como y cuando quería, pero, o sea, creo que era un faltante por el hecho de que pues me vine a esta ciudad donde estamos actualmente. Yo estudiaba, estaba sola y pues todo era como del estudio a la casa, de la casa a la iglesia y me sentía sola. Entonces, en medio de buscar como una compañía, me imagino yo de no sentirme tan sola, de acompañarme en las fechas bonitas, porque es como varios cumpleaños sola, varios amor y amistad sola. Entonces yo buscaba noviecitos, o bueno, o enredos, pues como le decimos, pero nunca pasó pues a más. Pero sí era como que, bueno, venga uno y luego otro y luego terminábamos con ese y otro y así, y así, y así. Entonces Juan más o menos sabe qué personas pues han estado en mi vida, él le he explicado, él conoce bien. Sí. Pero creo que en medio de eso pues ninguna persona fue como que, o sea, no trascendió a mayores, tampoco fue que como que eran relaciones súper profundas, pero sí había un aspecto en mí de mucha soledad, de mucha inseguridad, del deseo de sentirme acompañada por alguien, entonces me llevaba como a eso. Menos mal no era rumbera, porque ahí, Señor Jesús, ahí Gracias a sí, Dios, sí. Padre bendito. Y eso que sí te gusta, pues.
Sí, a mí me gusta pues bailar, me gusta, pues, no me gusta la gente, pero sí me gusta Me bailar. gusta la gente, ¿no? Pues, Pues, o sea, los momentos, la gente, o sea, la me refiero a aglomeración. eso, la aglomeración, donde los lugares donde hay muchas personas, pero me gusta bailar. Entonces Sí. sí podía como llegar a salir pero nunca lo hice. Entonces como que me bastaba solo con tener el noviecito de turno, Que no era noviecito. que no era noviecito en muchas ocasiones, pero bueno. Bueno, aquí tres cosas. ¿Por qué no se confiesa? Y ya como para ir concluyendo. Primera, como decías tú, por la reacción del otro. Sí, Sí, básicamente. A ustedes los hombres pues también, no, hombres y mujeres, yo creo que uno no confiesa su pasado por cómo vaya a reaccionar el otro. sí. O sea, creo que uno va tanteando el terreno, ¿no? Uno Ujú. dice, te voy soltando de a poquitos, a ver qué ¿Cómo tal, reaccionas? cómo vamos pisando el asunto y ya una vez vea que podemos ir subiendo los niveles de confesión. Ya. Lo segundo, por miedo o vergüenza. Sí, claro, por miedo, vergüenza, porque a veces uno piensa, le quita como la oportunidad de decir a la otra persona qué tan grave puede ser, ¿no? Ya. Porque, digamos, a veces podemos pensar no, es que esto sí no va a ser capaz de personar, no va a poder tomarlo bien, no va a poder sentirse cómoda con este tipo de cosas, porque es que hay historias densas, pues, ¿no? O sea, Sí, hay historias de historias, o sea, hay situaciones incluso que uno en consejería recibe y que uno dice, uy, Dios mío, o sea, qué duro los pasados. sí, o sea, hay cosas que uno dice, ¿en serio has llegado como a tanto durante tan poquito tiempo de Ujú, vida? ujú. Y Y cosas que ni siquiera dependen de la persona, o sea, que se las hicieron y sí, las dañaron y las marcaron y las hicieron sufrir. y que hay otras que sí dependen de la Ah, persona, sí, sí, no, pero pues, pero está rehabilitado, pues, o ajá, arrepentido sí, sí, ya de sí. las cosas. Pero sí hay muchas, o sea, hay muchas situaciones del pasado que en muchas ocasiones ni siquiera dependen de uno y que igual necesitan ser confesadas. Yo, antes de que continúes el tema para concluirlo, había algo que me llamaba mucho la atención dentro de las respuestas y era que, por ejemplo, ellos decían que no debía confesarse, una de las personas decía que no debía confesarse, porque para qué, como soltar todo eso de una vez, ¿no? Pero nosotros no estamos hablando de que, hombre, tengo la intención de meterme con esta persona, tengo la intención de tener una relación con esta persona, así que en la primera cita pues lo llevo, lo invito a Y comer. le confieso mi No, pasado. hablamos bien y como veo que sí van fluyendo las cosas, entonces en la cita número 2 le digo, mira, yo tengo intenciones de esto y pues mi pasado es este y sacan todo el repertorio. Ah, No, 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 o no, sea, para no, no, no. eso es la relación de amistad, para que se conozcan, para que vayan diciendo, ja, si vieras lo que yo hacía, ¿no? No, es que yo creo, ¿sabes qué pasa? Que las películas, series americanas sobre todo, han dañado mucho la forma en cómo nosotros percibimos las relaciones. Entonces, como tú en las series americanas te dices hola y te vas a la cama, entonces ya asumen que eso es una relación de intimidad. Cuando Así, la intimidad se construye desde el conocernos, desde desde el las hablar, desde conversaciones, las claro. conversaciones, o sea, y eso lleva tiempo. Ahí es cuando Juan habla de la relación de amistad, o sea, cuán importante es listo. Yo puedo tener la intención de estar con esta persona más adelante, pero para yo poder estar y conocerlo realmente, o bueno, no realmente, pero conocerlo un poco más profundamente, más en lo íntimo, yo necesito acercarme poco a poco y eso no significa conocer su cuerpo y conocerlo desnudo, significa conocer su alma, conocer Justo en eso sus pensaba. gustos, conocer su pasado, conocer su familia, cómo se siente en familia. Entonces, eso implica una relación de amistad. Mire que justo en eso pensaba ahorita porque, pues decía, entre comillas, ¿sí? Es mucho más fácil desnudar un cuerpo, ¿sí? Porque Ujú. puede darse por gusto, Ujú. por el calor del momento, porque la Sí, situación lo llevó a eso, que desnudar un alma. claro, porque para desnudar un alma se necesita sabiduría No, y una conexión demasiado fuerte para poder profunda, hacerlo, sí. ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo diga, bueno, el trauma más grande que yo tengo es que soy gordita, Ujú, ¿sí? Físicamente. ujú. Pero el trauma más grande Emocional. emocionalmente, pues son un fantasma mucho más grande. Ujú. Entonces,
digamos que es mucho más complejo hacerlo de esa forma. Otra de las cosas por las que no se confiesa es porque se sigue luchando con el pasado. Porque el pasado no es tan pasado. O sea, las actitudes, o sea, esos errores que se cometieron en el pasado se siguen cometiendo en el presente. O son luchas con las que se siguen teniendo en el presente. Como la reincidencia, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que tú siempre has dicho es, por ejemplo, es más fácil confesar la tentación que confesar un pecado, ¿cierto? Y digamos que a veces se puede confesar un pecado y después decir, bueno, yo no lo vuelvo a hacer, pero las situaciones te van llevando como a volverte a meter en lo mismo y caes y dices, y ahora para volverle a decir, y ahora para volver a confesarme y a decir, volvió a pasar esto, y entonces saber que ya eso hizo daño una vez y tener que volver a decirlo es muy difícil, o sea, es muy complicado. Yo te digo que yo salí de un pecado que tenía, confesando el pecado, y porque me daba vergüenza volverlo a confesar, ¿sí? O sea, como que yo decía, no, pequé y ahora tengo que confesar ese pecado, o sea, tengo que pedir perdón por ese pecado. Entonces volví, pequé y yo decía, no, pues no puedo volver a confesarlo. Pero lo volví a confesar y dije, no, pero yo esta no la vuelvo a repetir, no, qué vergüenza. Y salí del pecado solo porque no quería volver a confesar bueno, que había lo que pecado. yo te decía, por ejemplo, en el episodio pasado, muchas veces uno no cae, no porque no ame a la otra persona, sino incluso por miedo o vergüenza a las reacciones, a las consecuencias. Sí, puede pasar mucho. Creo que algo bonito que, o sea, que yo he podido ver, una de las bendiciones de confesar el pasado, es que cuando lo confiesas, tú puedes reconocer de dónde ha salido, de dónde te ha sacado Dios, ¿sí? O sea, cuando yo te he contado mi pasado, y aún yo misma, o sea, no porque te lo cuente, sino que en la medida que yo te lo voy contando, yo voy pensando, ¿no? Y digo, uy, qué tremendo, porque si Dios no me hubiese sacado de ahí, ¿en dónde estaría yo ahora? ¿No? Y eso a mí me hace pensar en algo que leía en estos días, y es que los astronautas, cuando viajan por primera vez a la Luna o salen de la Tierra y están pues ya en el cosmos, no sé cómo se diga, pues fuera de la Tierra, ¿sí? Ellos ven por la ventanita la Tierra y la ven chiquita, como un globo flotante. Y la gran mayoría de astronautas ponen en sus bitácoras que se quedan sin palabras, pensar que ese globo pequeño pues es este mundo en el cual vivimos, ¿no? Y a esa digamos, sensación de maravillarse se le ha llamado efecto perspectiva, ¿sí? Entonces yo me imagino que cuando nosotros volvemos al pasado, es como que podemos ver nuestra vida desde un punto más amplio, y que aquello que en el pasado fue algo como tan grande, difícil, tormentoso, algo que pues de verdad nos afectó, cuando volvemos desde el futuro lo vemos muy pequeño, desde un efecto perspectiva. Y que al mismo tiempo, o sea, bueno, yo lo puedo ver pequeño y puedo asombrarme y decir, uff, de allá me sacó Dios, pero también cuando tú me lo confiesas, puedo decir, ve qué bonito, porque tengo una perspectiva mucho más amplia de quién eres tú como persona, ¿no? O sea, no me quedo solo con la perspectiva del Juan que convive ahora conmigo, sino del Juan que era, y porque el Juan de ahora tiene ciertas luchas, actitudes, maneras, que muchas de ellas son buenas, incluso gracias al pasado que tienes, ¿no? Entonces, qué bonito que uno pueda ver eso. Esperemos a ver si alguien para el carro. Ay, neta, se atoró el whisky. Ay, suerte, listo. Entonces, como te decía, qué bonito que nosotros tengamos ese efecto perspectiva de nosotros mismos, como que lo veamos ya muy pequeño, pero también tener ese efecto perspectiva del otro, decir, o sea, gracias a ese pasado es que esta persona es la persona que ahora es. Y
y entenderlo para bien y entenderlo también para ponernos en el lugar del otro. Y hay personas que nos pueden ofender demasiado, que duele sus ofensas, y que la verdad la única forma en como yo he podido quedarme callada y no decirle al Señor, llévatelo, es diciendo, uy Señor, ¿cómo sería su pasado? O sea, ¿cómo sería su pasado? ¿Cómo sería su infancia? ¿Cómo lo trataron? ¿Qué traumas tuvo? ¿Qué situaciones tuvo que vivir? ¿Qué es la persona que ahora es? Que muchas veces pues, no, es una persona que hace daño, es una persona tóxica, pero, o sea, ¿qué tanto ha vivido pero para... que tanto ha vivido para que sea así ahora, Exacto. ¿no? Entonces, como que eso es lo que a mí me contiene humanamente hablando, o sea, porque uno quiere salirse de la camisa muchas veces, pero en medio de todo incluso ahí es cuando puedo entender las palabras de Jesús, que debemos amar a nuestros enemigos. Y yo no me imagino el amor de Jesús como, ay, yo te amo, no, sino es un amor de Jesús en el que Jesús confronta por amor. Sí. Sí, nos confronta con Es que nuestro también, pasado o sea, por amor. el amor ha sido como romantizado mucho, ¿no? Demasiado. O sea, el amor piensa uno que siempre va a ser suave y a veces pues, el Señor dice, ¿no? A quien ama corrige. Y creo que dentro de ese corregir está también el hablar las cosas de verdad. Por eso considero que, digamos, si alguien te ama de verdad, te va a decir las cosas como son, o sea, te va a decir la verdad, aunque te incomode, aunque te moleste, aunque duela, y eso va a demostrar cuán importante eres para alguien, porque alguien que te dice, no, dale, sí, tú puedes, Que te halaga, todo que... está bien, o que busque la manera también de complacerte en ese tipo de cosas, te está haciendo un daño, ¿sí? Entonces, las personas que son así, en verdad, no te aman tanto como dicen. Y ahorita que hablabas de lo del efecto perspectiva, me ponía a pensar en que siempre en las entrevistas hay una pregunta que le dice que a la gente pues que hace esos contenidos que le hacen llorar a la gente. Siempre les dicen, bueno, ¿qué le dirías tú a tu yo de 10 años? ¿Sí? O lo llevan a un punto de su infancia o de su adolescencia que fue muy complicado. Y la respuesta tiene un factor común muy grande y es, yo le diría que sí puede. O yo le diría que va a salir de va a ella. salir de esa. O que el problema no es tan grande, que le siga echando ganas. O que a pesar de que esa persona te rechazó, va a llegar alguien mucho mejor. Que O va todo a se ser- pone mejor. Entonces creo que aunque no nos hagan esa pregunta en una entrevista, sí deberíamos hacérnosla a nosotros mismos, ¿no? Decir, ¿qué le dirías tú? O recuerda al pequeñito que decía, no puede, o no vas a lograr nada. O incluso recordar esas palabras que llegaron a decirnos a nosotros de pequeños, ¿sí? Que viene de unos padres que también fueron muy dañados por sus padres, que tal vez sin querer queriendo dijeron muchas cosas que dañaron nuestras vidas, poderles decir, bueno, mírate y mira ahora dónde estás. Sí, y mira todo lo que has podido superar hasta ahora y mira todo lo que has podido lograr aún con lo que has tenido que luchar. Y es que ahí vuelvo, o sea, el confesar tu pasado hace que logres eso, y sin necesidad de hacerte la pregunta. O sea, como que uno mientras lo va confesando, va hablando acerca de su pasado, uno se maravilla en dónde está y de dónde ha salido y qué cosas nuevas ha podido hacer. Entonces, nada, tratar de ser un poquito más sabios a la hora de escuchar al otro. Cuando el otro está contando su pasado, quiere ser vulnerable con nosotros. Y a la vulnerabilidad no se le responde con dureza, no se le responde ignorándola, ni con reproches, sino a la vulnerabilidad se la abraza, ¿no? Creo que no es solamente sabiduría para recibir, sino sabiduría también para poder expresar, ¿no? Porque lo que les decía, o sea, no se trata ahora de que la conclusión sea sí, voy a soltarle todo lo que tengo guardado
porque, lo escuché en un podcast y dijeron, ay, sí, no, es Hay el que mejor. confesar el pasado. No, De hecho, ahorita que lo dices, hay cosas de las que uno se olvida en la relación de amistad, en el noviazgo, y hay cosas que yo te he confesado ahora de mi pasado, que tú decías, ay, como que eso no me habías contado, y yo, es que no me había acordado. Entonces creo que también como que con el tiempo van resurgiendo momentos del pasado que uno poco a poco también como que va contando. y digamos que eso se hace porque creo que estamos en una generación que trata como de ser muy introspectiva, Ujú. en la que uno dice, en la que ya no solamente reaccionan, sino que se preguntan por qué reaccionan de esa forma, por qué actúan de la manera en la que actúan. Entonces hay un momento en el que dicen, bueno, ¿y esto de dónde viene? Ujú. Creo que esta generación es como mucho de decir, Reflexiva. o sea, estoy haciendo esto porque lo estoy haciendo y no quiero dejárselo a los que vienen. Ujú. ¿Sí? Entonces creo que eso ayuda un montón también. Sí, total. Sí, y hay materiales para Bueno, sí, hacerlo. claro. O sea, hay muchos libros, digamos, desde la cosmovisión cristiana, hay una cantidad de materiales y el que estamos haciendo, por ejemplo, que es el material de Sea Libre de, no me acuerdo el nombre, Beth Moore. de Beth Moore. O sea, ese sí nos lleva como a escarbar bastante el pasado. Sí, pero creo que hay que estar muy dispuestos a hacerlo. Así, claro, o sea, como no leerlo y pasar el día a día, porque tengo que hacer el día 1, el día 2. Es un material de 10 semanas, por ejemplo, no le estamos haciendo propaganda para que lo compre, pero si lo quieren hacer. Pero es un material que lo estamos trabajando y cuando uno lo trabaja con plena disposición, con conciencia, uy, es tremendo. Entonces, es como que sí hay herramientas, a lo que me refiero, No, y hay creo que, herramientas. digamos, a los materiales sería bueno repasarlos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque, digamos, en mi caso y con este libro, eh, lo hemos estado haciendo, pero yo siento que hay preguntas que no puedo responder. Ya, ¿Sí? O sea, como que mi mente está como adormecida en muchas cosas y yo digo, no recuerdo nada de lo que me estás preguntando, entonces simplemente voy pasando. Pero si lo vuelvo y lo hago en un tiempo, seguramente ha ya quedado podrás. trabajando algo y ha podido escarparse algo más ahí. Ujú. Déjenos ahí en los comentarios ustedes qué opinan, que sí es necesario confesar el pasado antes de casarnos o que definitivamente como que mejor no. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales El punto en todo en Instagram y y en suscríbanse YouTube. aquí en este canal. Suscríbanse. Queríamos prometerles un video semanal, pero por el momento no va a ser posible porque tenemos unas situaciones familiares que Vamos a hacer lo posible. o sea, vamos a organizarnos mejor porque surgieron unas situaciones familiares que lastimosamente pues no nos permitieron grabarlo muy seguido, pero vamos a tratar de organizarnos para que tengamos un video semanal. Y déjenos también si tienen alguna idea de tema o les gustaría que hablemos de algo, pues por supuesto no lo pueden dejar ahí y lo tendremos muy en cuenta para que lo tratemos. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos poder vernos pronto y seguirles contando acerca de muchas más cosas. Síganos porque seguramente seguiremos lanzando preguntas A través de la red. de las cosas que queremos de pronto hacer, hablar con ustedes, dar nuestro punto de vista y acuérdense que lo único que nosotros pretendemos con todo esto es, uno, hacer el nombre de Dios famoso, aunque ya sea, ¿sí? Y dos, es poderlo hacer evidente en todo. Por eso el canal se llama Él en Todo, por eso la página de Instagram se llama Él en Todo, porque queremos que Él se haga evidente en absolutamente todo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Si llegaron hasta este tiempo, pues muchas gracias, amiguitos, todos los que nos han visto y nos están echando ánimos para seguir con esto. Gracias, aquí estamos y esperamos seguir haciendo cositas interesantes para ustedes, que puedan escucharlos, sacar sus propias conclusiones, reflexiones y bueno, ahí estamos, estaremos leyendo todo así como lo hicimos en el anterior y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.